¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Luz Helena Ramos y esto es En Directo. La eterna historia del niño que pierde el año es muy común y es muy frecuente, sobre todo en esta época del año, ¿cierto? Cuando se está ya terminando esta temporada. A veces los padres no se preocupan por ver en qué está fallando su hijo, solo se limitan, en estos casos, a condicionar el éxito escolar a unas vacaciones, si sale bien de los estudios, o se cancelan las vacaciones si de pronto al niño no le fue bien. La pérdida del año es siempre doloroso y también es un momento que es traumático, o sea, para el niño, que para los padres y seguramente también para la escuela. Por eso hoy queremos darte algunas sugerencias, algunos consejos sobre cómo manejar estas circunstancias, esta situación. ¿El colegio debe evitar que el niño pierda el año? ¿Repetir el año será que es bueno o no? ¿Le hace bien a la educación y al crecimiento del niño o no? ¿En qué nos estamos equivocando nosotros como padres, pero también la escuela en este sentido? De eso vamos a hablar el día de hoy aquí en directo de Canal Capital. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Qué hacer si nuestro hijo pierde el año? Recomendaciones para ir más allá de los reproches, del regaño o de las sanciones contra nuestros niños. Los invito para que comiencen a interactuar a partir de este momento. Saludo a la gente que nos está siguiendo a través de esta, que es nuestra señal abierta, y también a la gente que nos ve en este momento a través de nuestras plataformas digitales. Buen comienzo de semana para todos. Hoy este es nuestro tema. Los invito a partir de ya para que comiencen a interactuar y a participar con este espacio que es de ustedes, siempre lo digo. Entonces lo pueden hacer llamando a nuestra línea telefónica, que es 457-8300, extensión 5225 y 5226. Siempre la ponemos acá, esta barrita roja que ustedes están viendo, nuestra línea telefónica, pero también lo pueden hacer a través de redes sociales. Y Gustavo Cabrera les va a explicar enseguida qué es lo que tienen que hacer. Gustavo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Luz. Feliz inicio de semana para usted también y cordial saludo para todos los televidentes de En Directo de Canal Capital, que como siempre juiciosos se reportan desde inicio de semana aquí con nosotros en Directo de Canal Capital. Y bueno, atención padres de familia, ¿qué hacer si su hijo pierde el año? Ese es nuestro tema del día aquí en Directo de Canal Capital. Y si usted quiere ser parte de esta conversación es muy sencillo, lo puede hacer a través de nuestras plataformas digitales, Facebook Live, Periscope y nuestra cuenta de Twitter @Canal Capital, que desde ya y en tiempo real están habilitadas para que usted participe con nosotros, haga preguntas, comentarios o experiencias personales. Entonces ya nuestro invitado del día de hoy ya estará atento ahí a esas preguntas que ustedes tengan acerca de nuestro tema del día. Yo se los recuerdo, ¿qué hacer si su hijo pierde el año? Entonces, padres de familia, espero esos comentarios ya a través de nuestras plataformas digitales. Luz, vamos a quedar conectados esperando las preguntas de ellos. Muy bien, Gustavo. Entonces, en cualquier momento regreso contigo para ver qué está diciendo la gente y cuál es la opinión de la gente sobre nuestro tema del día. Bueno, y para conversar y para hablar también sobre este tema, hoy me acompaña justo Andrés Mesa. Él es psicólogo, quien actualmente es coordinador de psicología del Gimnasio Moderno. Es psicoanalista de la Sociedad Psicoanalítica Freudiana de Colombia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Luz Helena, muchas gracias a ti por la invitación y por este tema tan interesante, sobre todo en esta etapa del año. Sí, muy oportuna, muy oportuna. Justo, quiero que comencemos poniendo este tema en contexto, explicando un poco tu concepto sobre la pérdida, ¿no? Yo creo que debemos arrancar como por ahí. ¿Qué es una pérdida para un niño en esta etapa, digamos, en etapa escolar? ¿Qué significa para un niño? Gran pregunta, porque hablar de la pérdida es hablar de la vida humana. Hablar de la pérdida es hablar de desarrollo, es hablar de procesos evolutivos y es hablar de cosas que nos pasan a cualquiera de nosotros, a cualquier edad. Un ser humano desde pequeño pierde cosas, se mueren las mascotas, de pronto reprobamos un año, perdemos a nuestros padres, perdemos en algún juego de azar. Toda la vida está teñida de pérdidas y las pérdidas evolutivamente están diseñadas para que el ser humano evolucione, para que el ser humano aprenda lo que es la vida y aprenda cómo superar dichas pérdidas. Es decir, la pérdida no siempre es el fracaso, entonces. No, el fracaso es otra cosa. El fracaso es asumir esa pérdida de forma negativa. Asumir la vida de forma negativa y poco irreal. ¿Qué es lo que necesitamos de los seres humanos? Hablando del colegio o hablando del mundo del trabajo, necesitamos que sean seres humanos resilientes, que sepan canalizar todas las cosas que pasan en su vida, que puedan aceptar cómo es la vida, con las cosas buenas, con las cosas malas, con las cosas que no nos salen bien, y pues eso incluye claramente el tema de reprobar un año, que obviamente aquí se ponen en juego tres factores fundamentales, que es el factor familia, el factor estudiante y el factor escuela, porque a la escuela también nos cuestiona mucho
el hecho de que muchos de nuestros jóvenes se depriman o se pongan tristes o peleen por sus familias por temas de reprobación escolar. ¿Qué tan dramático? Yo lo hice en la presentación, pero te quiero preguntar porque tú trabajas pues en un colegio, vives también estas situaciones todos los días. ¿Qué tan dramático y tan doloroso, tan traumático es para un niño perder el año? Depende directamente de los papás. El papá y la mamá son los que tienen la posibilidad de enseñarle a ese hijo que la reprobación de un año puede ser una gran posibilidad de desarrollo, o más bien de matizarle que es un trauma, que es un drama dificilísimo, que es algo muy difícil de superar. Automáticamente los seres humanos estamos diseñados para sobrevivir, para adaptarnos a nuevos contextos, a cambios, a la incertidumbre, a cosas inesperadas. Entonces, en ese sentido, lo que debemos hacer es mirar y poner nuestro foco de atención hacia los padres de familia, porque el drama o no depende directamente de ellos. En tu concepto, justo, los colegios deben evitar que el niño pierda el año, es decir, el colegio, los profesores deben estar evaluando mes a mes a los niños, mirando cuáles son las debilidades, en qué se debe mejorar, cuáles son los objetivos o las metas que no han cumplido. ¿Eso tú estás de acuerdo con que el sistema sea así? Bueno, evaluar es lo más riesgoso y lo más polémico de la educación. Hay teorías que nos dicen no hay que evaluar a los niños, déjenlos libremente para que ellos vayan teniendo su propio ritmo y sus propios desarrollos. Hay otras teorías, sobre todo más antiguas, que nos dicen que hay que evaluar mes a mes, semestre a semestre, periodo a periodo. Y hay otras que nos dicen no, hay que evaluar siempre. No hay que evaluar solo resultados, sino procesos. Hay que evaluar desde el primer momento en que el estudiante está en nuestra aula de clase, cómo se relaciona, cómo habla con sus compañeros, cómo hace preguntas dentro de la clase y claro, al final, cómo responde a nuestros exámenes, porque eso es lo que al final nos dice que el concepto o lo que se pretende enseñar está ahí fijado. Entonces, sí hay que evaluar, pero creería que es un poco riesgoso afirmar que nosotros como colegio deberíamos promover que nadie pierda el año, porque precisamente hablando de la pérdida, yo preferiría que habláramos de reprobar unos contenidos de un año escolar, porque tal cual como lo dijimos, según la psicología del desarrollo, nada de lo que pasa en la vida es negativo, sino que todo lo que pasa en la vida es una oportunidad de crecimiento. Por ejemplo, Luz Helena, alguien que pierde un año y repite en el mismo colegio, ya no tiene 30 compañeros, sino 60. Los del curso de arriba y los del curso actual. En ese sentido hay más posibilidades de socialización, más exposición a las relaciones sociales y más desarrollo emocional y mental para preparar a ese estudiante para la vida. Sí, de pronto encontrar como talentos que el estudiante no tenía, ¿no? Y de pronto los descubre en esa nueva etapa, en ese nuevo periodo de repetición. Así es, y esa es una palabra bellísima en educación, y es que nosotros como instituciones debemos ser unos grandes propulsores de los talentos, no personas que remarquemos falencias, sino personas que positivamente y desde el desarrollo le ayudamos a cada ser humano a descubrir para qué es bueno. Y todos sabemos, los padres de familia que nos están viendo, saben que nadie es bueno para todo y que uno siempre tiene unas materias o un tipo de profesor con el que se entiende mejor y al que sí le responde bien, otra persona que tal vez lo pone muy nervioso o un tipo de evaluación con la que no podemos. Y hay muchos tipos de evaluación, seguramente las recordamos. Hay gente que pide exposiciones, hay profesores que piden evaluaciones orales, hay otros que piden grandes ensayos con preguntas abiertas. La pasada al tablero. La pasada al tablero para muchos es angustiante, lo recordamos, pero hay gente buena para cada cosa. Y si nosotros como institución educativa entendemos que se puede evaluar de muchas formas, hacemos que la reprobación académica baje y que las posibilidades de desarrollo aumenten en cada salón
con cada experiencia que se viva allí adentro. Muy bien, ¿qué hacer si su hijo pierde el año? Yo quiero preguntar a usted que nos está viendo en casa en este momento, ¿qué ha hecho? Es decir, ¿cómo ha actuado? ¿Siente que se ha equivocado? ¿Qué errores ha tenido o siente usted que ha tenido con su hijo en el manejo de estas situaciones, cierto, que se nos presentan en la casa? Me gustaría mucho que nos compartiera su opinión, porque obviamente con la experiencia de ustedes, obviamente podemos aprender nosotros como padres de familia y otros padres de familia que hasta ahora nos están viendo, sea a través de nuestra señal abierta, que también a través de nuestras redes sociales. Entonces le pregunto a usted en casa y también a través de nuestras redes y plataformas digitales, ¿qué ha hecho cuando se le ha presentado esta situación? ¿O qué haría? ¿Cómo piensa que usted podría manejar esta situación para que compartamos entre todos aquí este espacio en directo de Canal Capital su experiencia? Ahí está siempre apareciendo nuestra línea telefónica y también nuestras redes sociales para que comiencen a participar, porque me interesa mucho lo que ustedes piensen y también las preguntas que quieran hacerle a nuestro invitado. Bueno, entonces, en base a esto que estás diciendo, justo, hay niños que definitivamente necesitan perder el año, ¿no? Porque de alguna manera si lo pasan como raspando, dicen pues los que saben, ¿no? Algunos psicopedagogos y todo esto, que quedarían unos vacíos que tarde o temprano se van a cobrar no más adelante, en el bachillerato quizá o en otro momento. Entonces, a veces podría ser muy beneficioso repetir. Que pierdan el año. Sí. Reprobar el año es una realidad y algunos de nuestros estudiantes no aprueban, es decir, no tienen los conocimientos, las habilidades o las competencias necesarias para pasar al siguiente nivel. Entonces, reprobar es lícito, es válido y es necesario en muchos casos, porque hay otra premisa fundamental de la psicología evolutiva que nos dice que no todos vamos al mismo ritmo, que nos dice que todos somos diferentes y que algunas personas nos tomamos más tiempo que otras para desarrollar ciertas habilidades. Entonces, en ese sentido, es totalmente normal dentro de un sistema educativo y dentro de un sistema humano que algunas personas reprueben ciertos años. Hay años fundamentales, por ejemplo, los años de bachillerato. Es un cambio casi que traumático, es fundamental ese cambio, pasar de la primaria al bachillerato, y aquí se producen muchas pérdidas, así como pasar de 9º grado a 10º grado. Aquí se empiezan a enredar procesos de desarrollo como la adolescencia, como la pubertad, en donde lo que ya se vuelve interesante para cada sujeto es cualquier cosa menos la química, menos el álgebra. Interesan las relaciones sociales, interesan los amigos, las amigas, la ropa, la moda, los programas de televisión, todo menos la vida académica. Entonces, en esos momentos de transición, es mucho más probable que algún adolescente pierda el año, repruebe las materias y tenga que enfrentarse a repetir. Repetir siempre será una posibilidad, entonces, de desarrollar cosas y de descubrir, sobre todo para que nosotros como padres de familia, descubramos que nuestro hijo puede ir a una velocidad diferente que la de los hijos de las otras personas. Sí, hay psicopedagogos que dicen que repetir no siempre es doloroso y no siempre es tan traumático, sino que a veces es necesario incluso para la madurez del niño. Justo, ya se comenzó a mover este tema en redes sociales y también tenemos nuestra primera llamada, así que me voy a la línea telefónica. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, cuéntanos, te escuchamos. Pues a mí me parece que los colegios son muy informativos, recibimos mucha información, pero la formación yo la cuestiono, ¿no? Así como decía el panelista, en la adolescencia pasan muchas cosas a ese muchacho, a esa muchacha, y deberían incluirlas en parte del pénsul académico, no tanto como informarles de biología, de geografía, como decía el panelista, o sea, hay parte de mi vida es mi adolescencia y hay muchas cosas que me van a importar mucho más que saber dónde estoy parado, o sea, o saber de biología o saber de química. Y muchas veces el colegio se queda en el castigo, o sea, voy a castigar al muchacho porque no me lo soporto, porque es como
como una mala influencia, entonces o le niegan el cupo o lo expulsan del colegio. Entonces, digamos, no lo forman, sino el castigo es no quiero, digamos, esta manzana que me va a podrir a todas las demás, entonces lo expulsan, o sea, no forman al alumno. Entonces, mi cuestionamiento es que muchas veces es muy informativo y poco formativo. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias por compartirnos lo que tú piensas sobre nuestro tema. Justo, ¿qué te parece lo que dice el señor? ¿Será que sí hay más información que formación en algunos colegios? Sí, nuestro televidente está informado y seguramente recuerda cosas de su adolescencia y de su infancia. Definitivamente los modelos educativos, menos mal, han cambiado, pero están dando el paso y están haciendo la transición desde esa simple transmisión mecánica de conocimientos, desde esa simple intención de insertar conocimiento dentro de un vaso vacío, a empezar a promover desarrollo de competencias. Y desarrollar competencias implica solucionar problemas, implica conversar con los otros, implica coger toda esa información que podemos encontrar en los motores de búsqueda, en las redes sociales y poder pensar con ellas. En ningún pensum antiguo en Colombia estaba la palabra, por ejemplo, pensamiento crítico. Y pensamiento crítico es fundamental para la resolución de cualquier problema, para el éxito dentro de cualquier carrera, incluso si hay reprobación escolar. Ahora sí, y no existe ya como contenido, sino como competencia, o sea, como habilidad que debemos desarrollar. Él también mencionaba, ¿por qué no les hablamos a los estudiantes de su adolescencia, de sus procesos? Hoy en día, por ejemplo, desde el Gimnasio Moderno, nosotros hacemos cruces estratégicos entre un proyecto de educación en la sexualidad y la afectividad y materias de biología y anatomía, por ejemplo. Entonces se unen las ciencias y se une un contenido informativo sobre cierta ciencia con el desarrollo de habilidades y con la toma de decisiones adecuadas para el adolescente. Entonces, claro, todos los colegios del mundo están cambiando, deberían cambiar de un modelo de transmisión en donde se supone que el estudiante es un ser pasivo, que tiene el cerebro abierto, al que le tenemos que meter información, a ser un constructor activo de conocimiento, desde sus preguntas, desde sus necesidades y desde su contexto. La educación hoy en día no puede sobrevivir si no le da contexto a los contenidos que se imparten dentro del colegio, a las cosas que se construyen ahí adentro. Entonces, muy buena intervención, porque claro, no podemos seguir simplemente informando, sino sobre todo dando las competencias específicas para que cada sujeto sepa qué hacer con esa información que encuentra en el colegio. Muy bien, y Jorge, nuestro televidente, también toca una palabra que es el castigo. Es una de las decisiones que toman los padres de familia al momento de resolver este tema de ¿perdiste el año? Bueno, entonces no vas a tener esto que yo te había prometido. De eso quiero que hablemos más adelante justo, porque me voy con Gustavo. Ya tenemos allí comentarios y preguntas. Gus, ¿qué está diciendo la gente a esta hora? Así es, Luz, ya se comenzó a mover nuestro tema a través de nuestras plataformas digitales y le doy las gracias a todos los televidentes que siguen conectados con En Directo de Canal Capital y nuestra transmisión en vivo de Facebook Live, donde primero iré, como siempre, a dar esos reportes de sintonía y saludos a nuestros televidentes que están ahí conectados con nosotros. Está Leo Caicedo conectado con nosotros, Liliana Gómez, también tenemos a Domingo, ahí los podemos ver conectados en tiempo real con En Directo de Canal Capital. Y Judy Carolina dice, educarlos con nuevas metodologías para que se sientan motivados a emprender cada vez más. Una de estas es el homeschooling o escuela en casa. Comentario de Judy Carolina hasta ahora En Directo de Canal Capital. Tenemos a Valentina Vega que nos envía una carita de enamorada En Directo de Canal Capital y de todos nuestros temas de interés. Julio Palencia dice, como dijo el famoso filósofo, perder es ganar un poco. Comentario de nuestros televidentes. Y tenemos una pregunta de Laura Martínez Arce. Ella dice, comprender a los niños en la pérdida de un año sería en parte aprobar su mal comportamiento. Cómo mostrar autoridad con ellos, pero a la vez mostrarles que pueden ser capaces de mejorar. Y tenemos la pregunta de Laura Martínez conectada con El Directo de Canal Capital. Y bueno, justo muy buenas noches. ¿Y qué le podríamos responder a nuestra televidente? Bueno, Lauri, hay que ver cada caso en específico, porque tú estás diciendo en tu mensaje que cuando no se aprueba un año, eso se debe a mal comportamiento. Y a veces no. La mayoría de casos de reprobación académica tienen que ver con dificultades para la apropiación de algún conocimiento o velocidades de procesamiento lento de información o dificultades con el lenguaje o cosas que durante todo un año se tienen que repetir.
Claro, un porcentaje puede ser el mal comportamiento y ahí tú mencionas la autoridad. Hay que ver cada caso específico, pero no necesariamente se une el hecho de que repruebe al hecho de que el estudiante se porte mal. Porque adicionalmente, reprobar es un proceso. Y para reprobar, el estudiante tiene que o dedicarse a reprobar, o sea, dedicarse a no hacer nada, o definitivamente mostrar algunas deficiencias en su procesamiento, en la información que recibe o en el desarrollo del pensamiento. Está claro que ella dice también justo comprender al niño en un momento como esos es como patrocinarle prácticamente el mal desempeño escolar, ¿cierto? Sí. Hace parte como, digamos, de cómo los padres de familia están pensando en cuál sería la manera para resolver este tipo de situaciones ya. Y ella evidentemente no está de acuerdo con el diálogo, pienso, ¿no? Con la manera en cómo se debe tratar, dialogar, comprender, entender en qué se falló. ¿Cómo crees tú que eso se debe manejar entonces? Bueno, lo primero es que nosotros, como padres, muchas veces y llevados por el trauma inmediato de la reprobación y de la pérdida, lo cual significa que nuestro hijo, que era, como dicen muchos padres, el niño de mis ojos, rompe con todas nuestras expectativas. Eso produce un dolor, ese dolor puede producir incluso maltrato, puede producir una pérdida total en las expectativas y en la confianza del hijo, pero la idea del apoyo emocional es que como primera medida no se piense en las consecuencias. O sea, no hay que decir, perdió el año, ya no hay vacaciones. Eso lo podemos decir, pero en un segundo momento. En un primer momento hay que pensar es en las causas. Y las causas, y esto nos toca a todos los padres de familia, tienen que ver con el seguimiento que hicimos como colegio y el seguimiento que hicieron ustedes en casa como padres. Porque todo es un proceso. Y cuando los estudiantes pierden un año y reprueban los contenidos de ese año, generalmente esto se empieza a vislumbrar por ahí desde mediados del año. Cuando ha perdido los logros, cuando ya se hacen las cuentas y tiene que sacar incluso una nota superior a la nota máxima autorizada por el nivel de evaluación del colegio. Entonces, nunca es una sorpresa que un estudiante repruebe su año escolar. Siempre esto tiene que venir. Hay cosas que se pueden ir haciendo, es decir, claro. Si los papás están más pendientes, hay cosas que se pueden mejorar, si están ahí supervisando, se puede mejorar, hombre, el desempeño escolar del niño y de pronto no perder el año. Y ahí, Lauri, es donde se tiene que mostrar autoridad. Si uno en un colegio, en mayo, antes de salir a las vacaciones de julio, en la entrega de notas, los profesores ya nos dicen, ojo, porque su hijo está debiendo logros, no entrega exámenes, le va muy bien en ciertas cosas, pero mal en otras. Desde ahí uno ya tendría por lo mínimo 6 meses de mejoras, 6 meses de ejercicio de la autoridad si es necesario. En esos 6 meses es válido menos televisión, en esos 6 meses es válido que yo me siente con mi hijo a revisar la agenda si es alguien de primaria o a hacer las tareas, incluso si es un estudiante de 10º o de 11º grado. Muchas veces los mismos estudiantes les dicen a los papás, yo ya no quiero que me ayudes con las tareas porque yo ya tengo 13 años. Yo ya soy grande, dicen ellos, y uno les cree, pero en realidad todavía no tiene la autonomía, la disciplina, la sistematicidad para hacer muchas de las cosas que exigen los colegios. Entonces ahí hay que ejercer autoridad y no lo tomen solo como castigo, sino ejercer autoridad como acompañamiento. No solamente preguntar, ¿qué tienes para hoy y qué debes hacer? Siéntate a hacerlo, sino sentémonos juntos. Miremos qué tienes que hacer. Si ganas el año, te ganas esto. Ese tema de la recompensa, el regalo o el castigo, justo. Eso funciona con muchos estudiantes, ustedes lo deben probar en sus casas. Hay estudiantes que no funcionan con eso. Hay algunos que les dicen, listo, mira, te entrego mi iPad, te entrego mi televisor, tranquilo. Y no funciona así. Entonces, de acuerdo a lo que usted tenga en su casa, al tipo de hijo que tenga, tiene que empezar desde las alertas tempranas y desde las llamadas tempranas del colegio a ejercer su seguimiento, su autoridad y su acompañamiento en tareas, en ejercicios y en preparación de deberes.
Por eso perder el año no es una sorpresa para nadie. Esto es como crónica de una muerte anunciada. Justo, tú has dicho una cosa muy importante, ya casi nos vamos a la pausa, pero pues tenemos tiempito para responder esta pregunta. Dices que cuando el niño pierde el año, digamos, se tiene que hacer una evaluación de estos tres actores, no está la escuela, están los padres de familia y está también el estudiante. Es decir, que también el fracaso es para la escuela, porque uno siente que el fracaso es para el padre de familia, el papá y mamá, y para el hijo. ¿La escuela también siente que ha fallado en algo cuando el niño pierde el año? Claro, claro. Reprobar un estudiante quiere decir que todos los esfuerzos que hizo ese grupo de profesores, ese grupo de apoyo interdisciplinario o esos psicólogos fue en vano, que no sirvió, que con ese estudiante no servían esas estrategias específicas, sino otras que no vimos. Entonces, por eso para nosotros como escuela también es doloroso, pero también es un aprendizaje que nos implica repensar nuestros actos educativos, repensar las propuestas que les hacemos a los estudiantes y sobre todo reorganizar las cosas para que en el nuevo año pues se puedan dar resultados distintos haciendo cosas distintas con ese sujeto. Muy bien, con esta reflexión nos vamos a la primera pausa, ya regresamos. Antes el dato. Y es esta frase: la educación es lo que queda después de que uno ha olvidado lo que aprendió en la escuela. Esa es realmente la educación. Esto lo dijo Albert Einstein, que es este científico alemán. Era este científico alemán. Ya regresamos. Este sábado 17 de noviembre, súbete al ring, porque llega el Open de Artes Marciales Mixtas. Y esta vez, el turno es para el kickboxing. A partir de las 2 de la tarde, en Ojo al Deporte, de Canal Capital. Bogotá es una ciudad que tiene enormes retos en materia de movilidad, de seguridad, pero también de salud, de educación y de oportunidades. Para las mujeres, sin lugar a dudas, se está librando una lucha muy importante en materia de equidad. Pero la clave de todo esto es que podamos generar una verdadera cultura ciudadana, donde todos quepamos, donde todos nos sintamos cercanos, y en eso es clave la cultura ciudadana. Opina Bogotá está contigo en cualquier lugar, por medio de nuestras plataformas digitales. En temporada de lluvias, crece el nivel de los ríos. Los arroyos se desbordan. Aparecen los deslizamientos y ocurren las inundaciones. La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable y juntos debemos estar preparados. Es nuestra responsabilidad. Sigue las recomendaciones. Asegúrate. No te expongas. Organízate con tu comunidad. La prevención es nuestra mejor opción. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Gobierno de Colombia. El Ministerio de Agricultura y el ICA les recuerda a todos los ganaderos que deben aplicar las medidas sanitarias expedidas para controlar la enfermedad. Vacunen la totalidad de sus animales contra la fiebre aftosa a partir del 29 de octubre y hasta el 12 de diciembre. Erradicar la fiebre aftosa es un compromiso de todos. Señor ganadero, contribuya para que Colombia tenga un campo con legalidad, emprendimiento y equidad. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelito, que refina el mejor azúcar del país. Hace 15 días, en una celebración eucarística presidida por Monseñor Francisco Nieto, obispo de Engativá, se concluyó la fase diocesana en la que se estudiaron la vida y las obras del siervo de Dios Rafael García Herreros. 6 cajas fuertemente selladas contenían los testimonios de 60 personas que conocieron al padre Rafael y contaban bajo la seriedad del juramento sus recuerdos de diálogos con él y su opinión acerca de la integridad de su vida. Esos documentos se enviaron a Roma, en donde oficialmente la Iglesia emitirá un juicio acerca de si se puede o no adelantar un proceso para declarar que nuestro fundador fue un cristiano fiel, un hombre santo. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.
¿Qué hacer si su hijo pierde el año? Ese es nuestro tema de interés el día de hoy aquí en directo de Canal Capital, y yo sigo invitando a todos nuestros televidentes que se comuniquen a través de nuestra línea telefónica o también a través de nuestras plataformas digitales. Yo rápidamente se las recuerdo: Facebook Live, Periscope y nuestra cuenta de Twitter @Canal Capital. Inmediatamente nos vamos a nuestra transmisión en vivo de Facebook Live, donde seguimos teniendo preguntas y comentarios de nuestros televidentes. Ahí tenemos conectada a Luisa Fernanda Castillo, que dice temas interesantes. Gracias a Luisa por preferirnos todas las noches aquí en el directo de Canal Capital. También tenemos a Jesús Barragán reportando sintonía, y Valentina Vega nos hace la siguiente pregunta: ¿cuáles son los momentos críticos o etapas en el desarrollo de los niños en donde el riesgo de perder el año es aún más latente? Bueno, justo, ¿qué le podríamos responder a Valentina Vega y pues a todos nuestros padres de familia que nos se conectan con el directo de Canal Capital? Bien, Valentina, momentos de transición personal, por ejemplo, un cambio de trabajo de los padres, por ejemplo, el nacimiento de un hermanito cuando se era hijo único, cualquier evento que emocionalmente desestabilice al ser humano, un cambio de ciudad, por ejemplo, un cambio de colegio, un cambio de vivienda, un cambio en la situación familiar, por ejemplo, al niño lo cuidaba la abuelita y la abuelita se murió. Ese es un momento de mucho riesgo, porque emocionalmente el sujeto va a necesitar todas sus herramientas y sus competencias para elaborar otra cosa que para ponerle cuidado a las lecciones de la escuela. Eso por un lado. Y por otro lado, los momentos normales del desarrollo, como el paso de la infancia o de la niñez a la adolescencia, todo este tránsito de sexto a séptimo y el tránsito de noveno a décimo, que ya es un momento en donde ellos deben probar mayor autonomía, en donde van a salir más, en donde te van a pedir muchos más permisos para ir con amigos a otros planes, en donde ya no es tan común que te acompañen a reuniones familiares de los fines de semana, sino que ellos mismos elijan irse a otro lugar. En esos momentos de cambio o en esos momentos evolutivos normales por los que pasamos, se puede hacer riesgosa una reprobación del año. Bueno, las recomendaciones y consejos de nuestro invitado al día de hoy a todos los televidentes del directo de Canal Capital. Seguimos conectados a nuestro Facebook Live, donde John Spitia tiene una pregunta y dice: ¿cómo comunicarle al estudiante que reprobó el año? ¿Directo o con asesoría? Bueno, justo, ¿qué le podríamos decir a nuestro televidente? Bueno, John, directo y con asesoría. Hay que hacer diferentes cosas porque nosotros mismos como adultos, como educadores o como padres, nos encargamos de hacer traumático el momento, poniéndole dramas innecesarios. Recuerden, la pérdida del año no es una noticia que de la noche a la mañana le llega a un estudiante o a un padre de familia, no es como se ganó la lotería y punto. La pérdida del año es un proceso gradual, en donde el estudiante que pierde, en la mayoría de los casos, es un estudiante que ya sabe que perderá. En donde los papás de ese estudiante ya saben que el estudiante perderá, porque siempre todos los colegios están tocando alertas tempranas. Nos llegan notas en las agendas, nos llegan correos electrónicos, nos llegan solicitudes de citas directas con los profesores de nuestros hijos, o incluso nos llegan solicitudes de que llevemos a nuestro hijo a tal o cual valoración especializada para determinar si tiene algún tipo de dificultad. Entonces, John, directamente y sin mentiras, porque esto ya se sabe y es, recuerden, crónica de una muerte anunciada, y también con asesoría porque el colegio tiene que colaborar en este proceso, en esta comunicación y sobre todo en el proceso de elaboración del duelo del grupo que va a seguir adelante y del nuevo grupo que tiene que asumir ese nuevo estudiante. Hay una cosa que tú mencionabas hace un momento y son estas crisis transitorias por las que pasan los muchachos también. Decías el divorcio de los papás, el trauma, por ejemplo, por la pérdida de un ser querido, algún momento difícil para la familia. Estas cosas deben ser consideradas porque pueden estar haciendo parte de la pérdida del año. Así. Y aquí me viene a la cabeza justo este tema de cómo manejar la autoestima de estos muchachos, de un muchacho que está pasando por una situación de este tipo, para no lastimarlo y para no también lastimar su autoestima, porque tengo una frase acá que te quería leer: la autoestima es más importante incluso que el coeficiente intelectual. Es más importante la autoestima. Entonces, ojo también cómo tratamos esto con nuestros hijos, ojo el lenguaje que utilizamos para que la cosa no se empeore, ¿no? Bien, autoestima y coeficiente intelectual. De la primera se tiene que hablar y todavía se habla mucho en educación, y de lo segundo ya casi no, y te voy a explicar. Por allá en los 70, los psicólogos hacíamos muchas pruebas de inteligencia
y determinábamos que la inteligencia era una capacidad general para resolver unos test con 400 preguntas. Hoy en día ya se sabe que la inteligencia es dinámica, depende del contexto y no tiene que ver necesariamente con la respuesta a cierto número de test. Hoy en día ya se está vinculando directamente la autoestima, el equilibrio emocional y la adultez como una fuente de inteligencia. En ese sentido, es mucho más probable que yo me sienta, parezca, hable y actúe de forma más inteligente si estoy tranquilo, si estoy feliz, si tengo una muy buena red de apoyo y si emocionalmente estoy estable. Y esta medida de inteligencia tiende a variar de acuerdo a los momentos de la vida en los que estamos. Entonces, ojo, cuidar el año de su hijo no es otra cosa diferente a cuidar su autoestima. Cuidar el año y los procesos de aprendizaje de un ser humano es quererlo, es educar con amor, es darle la seguridad emocional de que tiene un soporte en su casa, de que tiene un soporte familiar que le puede ayudar en cualquier crisis. Ya lo decía don Agustín Nieto Caballero, uno de los fundadores del Gimnasio Moderno, que la educación es un acto de amor y que se tiene que educar con alegría. Él nos decía que los maestros tienen que educar con alegría y que el que no tenga alegría en su corazón no se puede hacer maestro, precisamente porque la base de todo eso tiene que ser la autoestima y de ahí se aparece el coeficiente intelectual, las notas, la capacidad para hacer buenos argumentos o buenos ensayos y todo el resto de cosas que pedimos en las instituciones educativas. Es la autoestima la que nos mueve y la que nos motiva a hacer todas las cosas, ¿cierto? Bueno, ¿cuáles son justo, según tu criterio, los errores más comunes que cometemos nosotros como padres de familia? Por ejemplo, a mí se me viene uno a la cabeza y es que conozco papás que, por ejemplo, le pueden echar en cara, por así decirlo, al hijo cuando pierde el año. Tú no tienes ni idea cuánto me costó a mí este año escolar y no, le dicen, me costó esto, es costosísimo el semestre o el año. Ese tipo de cosas. Quiero preguntarte cuáles son esos errores más comunes que nosotros cometemos, ya sea en el lenguaje, en cómo manejamos la situación con nuestros hijos. Bien, es una pregunta bastante interesante, sobre todo porque como papás lo primero que hacemos es responder a la crisis. ¿Y cómo respondemos a la crisis? Con rabia. Con rabia y con algo que los adolescentes llaman cantaleta. A ustedes ya deben haberles dicho esto en la casa algún día. Papá, no más cantaleta. Sí. La cantaleta es el acto de comunicar verbalmente un conglomerado de cosas que nadie escucha. ¿Por qué nadie escucha? Porque están bajo el influjo de una situación emocional estresante. Una persona estresada, triste o frustrada, como un estudiante que reprobó el año, es una persona que todavía no puede pensar y que cualquier cosa que le digamos va a entrar por un oído y va a salir por otro, sin generar ningún tipo de cambio. Entonces, lo primero que hay que hacer es aguantar la crisis, elaborar ese trauma inicial en donde tenemos rabia, frustración, angustia, en donde queremos sacarle en cara el costo, el esfuerzo y todos los sacrificios que hacemos. Le decimos, te la pasaste de vago, ¿no? Claro, ese tipo de o lo cosas. juzgamos, sí. Lo primero es aguante las ganas de hablar en ese momento y espérese a que todo el proceso emocional se equilibre. Apenas se equilibre, ahí sí tenemos que hablar, porque obviamente de esto hay que hablar. Y no hablar retrospectivamente de qué fue lo que pasó, porque ya sabemos lo que pasó desde mayo. ¿Qué fue lo que no hizo? Porque nosotros vimos, si le hicimos seguimiento a nuestro hijo, qué fue lo que no hizo, sino hablar prospectivamente. ¿Qué vamos a hacer juntos? ¿Qué vamos a hacer como familia para poder superar esto? Para poder afrontar el nuevo año escolar con las mejores ganas. Eso es lo primero, hablar prospectivamente y no en el momento de la crisis. Lo segundo es no intentar encontrar culpables. El culpable fue el profesor de química que no me quiso. El culpable fue el de sociales que no me recibió el trabajo porque era a las 12 y yo se lo llevé a las 12:05. Quedarnos estancados en eso es darle vueltas al trauma sin posibilidad de elaborarlo. Entonces hay que hablar prospectivamente y sin generar reproches y sin buscar culpables. Porque si vamos a culpables, o más bien hablemos de responsables,
es tanto el estudiante, ya lo dijimos, como el padre de familia o el que le tiene que hacer el seguimiento a ese estudiante, como también el colegio. Esto, como lo dicen la mayoría de contratos de matrícula de nuestros colegios, es una cuestión de corresponsabilidad, en donde trabajamos en línea, padres, estudiante y colegio, para lograr un buen resultado. ¿En qué momento? Ya me voy a redes porque tenemos más opiniones de la gente y preguntas. ¿En qué momento es bueno un cambio de colegio? ¿O eso ya es como una medida la más extrema, sería cambiarlo de colegio? No, no es extremo, se tiene que pensar mucho, porque un cambio de colegio implica cambios adicionales. Generalmente, y esto lo recomiendan todas las teorías educativas, hay que dar la posibilidad de que el estudiante repita, de que el estudiante lo vuelva a intentar, de que el estudiante, si se siente cómodo y siente que todavía puede dar de sí mismo y la institución también, haga su repitencia de grado en la misma institución. Los motivos del cambio ya tienen que ser otros, en donde emocionalmente ese sujeto ya no se siente cómodo con nada de lo que vive ahí, en donde ya se detectó que es un estudiante que se opone totalmente a la metodología o al estilo de enseñanza de esa institución, y pues menos mal aquí en Bogotá sobre todo existen colegios para todos los gustos. Entonces hay colegios de grupos de 4 personas, 10 personas, 30 personas, un colegio artístico, un colegio musical, un colegio con fortalezas muy académicas, colegios religiosos, colegios laicos. Pensar en otro colegio ya es cambiar totalmente el contexto y es totalmente válido si ya la envergadura de la situación lo amerita. Sí, y si se origina el problema en la institución educativa, ¿no? Claro. Bueno, me voy con Gustavo. Gus. Así es, Luz, rápidamente nos vamos a nuestra transmisión de Facebook Live, donde Lucía Casas tiene una pregunta. Ella pregunta, ¿qué hacer si lo pierde por segunda vez? Es muy inteligente, pero muy perezoso, solo le gusta jugar en el computador. Bueno, justo, rápidamente, ¿qué le podríamos responder a nuestra televidente? Bueno, Lucía, toca ver cuántos años tiene tu hijo y por qué está perdiendo por segunda vez, porque esto sucede, pero cuando sucede sí hay que replantear muchas cosas dentro de la institución educativa en donde está tu hijo. El tema del computador ya es otro, y eso tiene que ver con las normas y con los límites que ustedes ponen en casa. Desde qué edad lo usa, para qué lo usa, si lo usa con supervisión o no, o si tiene acceso ilimitado a todo tipo de páginas, redes y demás interacciones en la red. Entonces, es un tema muy complejo porque definitivamente, viéndolo por encima, cuando pierde por segunda vez, quien más se tiene que revisar es la escuela. Sí, justo, tengo un minuto para concluir el programa, pero hay una pregunta acá que yo te había hecho incluso antes de comenzar el programa, que te preguntaba si un problema escolar se puede convertir en un problema emocional y tú me respondiste, incluso se presenta más al contrario, un problema emocional puede generar un problema escolar y creo que en este minuto me respondas por qué. Bueno, lo emocional está a la base de todo. Y no lo digo solamente como psicólogo, como psicoanalista que se encarga de estos temas internos, sino también como educador. Lo que vemos en el colegio y lo que seguramente usted comprueba en su casa cuando su hijo en algún momento reprobó un año o cuando usted mismo reprobó un año, era que emocionalmente usted no estaba preparado. Emocionalmente usted estaba o su hijo estaba enredado en otras cosas que no le permitieron desplegar las competencias necesarias para aprobar el año. Entonces, por eso, generalmente lo que hacemos es mirar el problema globalmente, mirar al estudiante integralmente, no simplemente como alguien que debe ser llenado de conocimientos, sino como un ser humano complejo que se enamora, que pierde, que conoce amigos que tal vez no le van a ser muy beneficiosos, que se engoma con un juego de video y que no tiene cabeza para más cosas. Entonces, por eso, primero lo emocional, ya después seguirá lo académico. Muy bien, es justo. Andrés Mesa, del Gimnasio Moderno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto de verdad que nos ayudes a comprender mucho este tema. Gracias a ti. Bueno, gracias a ustedes como siempre por acompañarnos y por preferirnos a esta hora de la noche. Nos vemos mañana con otro tema de interés aquí en directo. A continuación, quédense conectados con Canal Capital. Vamos con las noticias, así que ya nos vemos.